amigos productores y técnicos en este nuevo senderismo. Hacía mucho tiempo que no sendereamos por aquí, por la capital. Sendero agropecuario, señores. A todos los productores y técnicos del sector agropecuario, queremos recordarles que la agropecuaria y la agroforestería, medio ambiente, son el futuro del mañana, son el seguro de vida del planeta. Asimismo es Agrodosa, la seguridad de todos los productores en cualquier rincón del país, en todos los rincones que produce nuestro país. Señores, en este senderismo que estamos por un lugar cualquiera de la capital, queremos decirles que se ha hablado mucho sobre la parte porcina. Un grupo de productores está de acuerdo que se realice un gran proyecto de erradicación de esta terrible enfermedad que ha afectado parte del planeta, como es la parte de la Europa del Este, el continente asiático, casi todo el sudeste asiático, África, Rusia, la frontera, todos esos países escandinavos que están afectados. Y en el continente americano solamente tenemos República Dominicana y Haití. Ese grupo que dice que hay que erradicar, pero hay otro grupo. El otro grupo dice que se haga un control, porque ese grupo no le... A pesar de que ya vamos a cumplir 4 años con la enfermedad, todavía no le ha llegado la enfermedad. Y hay muchos argumentos, pero los argumentos que nosotros estamos acorde es el dinero que hay que buscar para el proyecto o el proceso de erradicación. El gobierno no cuenta con esa cantidad de dinero. Como lo habíamos anunciado hace varias semanas en la prensa, que hay que buscar algunos 17 mil millones de pesos. Eso es lo que hay que buscar. Pero yo quería contarle cómo llega el cerdo a nuestro país. Al igual que los bovinos, el cerdo llega en 1493. Se dicen que 8 ejemplares. Atención, Gatón, que es la parte que tú manejas históricamente en la historia. Llegan esos 8 ejemplares en 1493. Ya en 1500 había aumentado bastante. Pero en 1541 había una gran cantidad de cerdos que se alimentaban, señores, de la carne y las vísceras de las vacas, que eran descuartizadas o eran faenadas, y solamente se tomaba el cuero por el alto precio que tenían los cueros de bovino, cuero de vaca en esos años, 1541, para que lo sepan. Luego después se hace el primer censo en Santo Domingo o en la República Dominicana en el mismo año de las devastaciones de Osorio. Después de las devastaciones se hace un censo y había en Santo Domingo 4 grandes criaderos de cerdos y en Santiago 2. No se dice la cantidad, pero sí andaban por los 40 o 50 mil animales, pero se conoce poco después de los siglos XVII, XVIII. No hay tantos datos como siempre ocurre en República Dominicana de cómo tuvo ese comportamiento el cerdo en esa época. Pero cabe recordar que sí, en 1814 había una cantidad tan grande de cerdos que el gobernador de Santo Domingo, apellido Urrutia, prohibió que los cerdos y todos los ungulados, llámese chivo, ovejo y cerdo, anduvieran por donde quiera aquí en Santo Domingo. Lo prohibió eso, porque había una gran cantidad. Eso es lo que se conoce. Eso coincide con otro episodio importantísimo de América Latina, que no lo vamos a mencionar ahora. Pero en 1909, señor, había una gran cantidad de cerdos en la comunidad de Sabana Grande del Espíritu Santo. Sabana Grande del Espíritu Santo, así era que se llamaba Villa Mella en 1909. En ese entonces, presidente era Moncácer. Entonces, se decía que el sabor era diferente porque la alimentación era totalmente a base de palma, el fruto, la palma, que la gente le dice la semilla, pero es el fruto de las palmas. Entonces, eso hizo que Villa Mella se quedara con ese norte, con esa actitud de que había una buena carne con buen sabor y un buen chicharrón, hasta nuestros días, como dice. Entonces, los diferentes censos que se realizaron después fue en el 1920, se hizo censo en 1935, 1940, ahí andaban por los 600, 700 mil cerdos. Luego después en el 45 se importaron 140 madres para mejorar la genética que ve aquí de la raza Duroc. 1949, que yo había dicho que aquí nunca se había exportado carne. Sí, 1949 se exportó carne a Venezuela.
El avión salió de esa exportación 5 de la tarde por la vía por la línea aérea dominicana, se exportó a Venezuela. Luego después, en 1971 había 800.000 y tantos de cerdos, en el 76 ya había 1.200.000 y en el 78 había 1.500.000 cerdos. Eso significa que le daban seguimiento la parte gubernamental y los productores a esa estadística para saber cómo era el comportamiento de la cantidad de madre, la producción, se mantenía eso ahí. En el 78 se estaban realizando los aprestos para reiniciar otra vez de nuevo las exportaciones de carne a Venezuela, pero en ese momento vino el 7 de julio, donde se informó a las autoridades de entonces, 1978, que había presencia de feria porcina africana. Se realizaron muchísimas comisiones, pues, el director de Ganadería, el Ministerio de Agricultura, Fuerzas Armadas, todo el mundo, la gente de Epidagro, González de Lemos, el doctor González de Lemos, que era su director de la parte o su encargado de la parte de Epidagro, según nos cuenta esta historia de Santo Domingo, pero no se pusieron de acuerdo. Además, lo que hicieron fue que quisieron esperar la transición, ya julio, ahí entonces estamos ya a final de julio, que no se pusieron de acuerdo, y en agosto entonces viene el nuevo gobierno con Antonio Guzmán, el que había ganado las elecciones, el presidente de la República, y entonces después ahí se inicia otro periplo a reuniones. Entonces ya en ese año, en 78, en noviembre, entonces se forma definitivamente la Comisión de Alto Nivel para la Erradicación de la Fiebre Porcina Africana, liderada por su director ejecutivo, Orlando Sánchez Díaz, que unieron esfuerzos entre el Ministerio de Agricultura, que a la sazón era el ingeniero Hipólito Mejía, Salud Pública, Fuerzas Armadas, Banco Agrícola y todo lo que tenía como decimos, que estaba adscrito a todas esas instituciones. Hay que agradecer que la detención de esa fiebre porcina africana fue Julio Concesión y el doctor Pedro Hanse del Orbe. Pedro Hanse del Orbe en ese momento era el director de la Escuela de Medicina Veterinaria de la UAS. Y entre los dos decían, mira, esto es lo que hay. Lo que pasa es que hubo un descuido porque se estaba creyendo que era fiebre porcina clásica o cólera porcino. Y hubo ese momento ahí. Fue exitoso, en 1980 se iniciaron las repoblaciones y luego después, en un acto que se hizo en la Universidad Central del Este, se declaró la República Dominicana libre de fiebre porcina. La sentinelización de los cerdos o la importación de cerdo nuevo, que se inició en el 80 con una 200 y tanto cerdos, madre, reemplazo y madre de producción, que llegó a 1000 y pico y tantos, y volvió otra vez a tener un gran resplendor lo que era la industria porcina en la República Dominicana, que no estaba tan desarrollada como en este momento, y lo que dicen muchos productores, que en ese momento, a pesar que había 1.500.000 cerdos, pero lo que había eran algunas 12 granjas que estaban organizadas, y después todo era la alcancía del pobre y todo era cerdo de traspatio, una gente que tenía 1, 2, 3, 4, 5 cerdas. Entonces eso hacía que la diseminación de la enfermedad fuera demasiado rápido. Entonces en estos momentos la industria porcina se consolidó. Inclusive en el 78 ya había una inversión de más de 100 millones de pesos. Esos son unos 6.000 millones de pesos en estos momentos. El 78 aquí, con el cambio del dólar. Pero luego después que vino otra vez la importación de cerdo, se realizó una nueva industria porcina donde la inversión de la porcinocultura fue altísima. Entonces, luego después, en el 2021, que ya todo el mundo sabe esa historia, otra vez llega la feria porcina y en ese momento la inversión en infraestructura, en cerdo, en pulmonía, todo lo que es la parte financiera, la inversión andaba en ese momento, 2021, entre unos 1.500 a 2.000 millones de dólares, una industria sólida. Señores, ya hemos tenido varias informaciones. Hablamos de los censos desde 1606, cuando las devastaciones de Osorio, para los cerdos. Tenemos eso. Tenemos también que en 1949 se exportó carne de cerdos a Venezuela. 5 de la tarde en la línea aérea dominicana. Se exportó. Luego después se siguió haciendo intervenciones importantes en lo que es la genética de cerdo. Vino el 78, ya tenemos
que apareció la fiebre porcina africana julio 6, 1978. Julio 6, pero el día 7 fue que se realizó la reunión diciendo que oficialmente estaba presente la fiebre porcina africana. 1980 hablamos que se inició la repoblación, o como dicen la centenilización, o la importación de cerdos nuevos. Y que en 1984, también, en un acto en la Universidad Central del Este, 1984, ahí se hizo un acto donde se oficializó y se le dijo a la gente: ya estamos libres de fiebre porcina africana. Entonces, cuando usted cuenta los años, 40, 42 años después de esa tragedia de la fiebre porcina africana, tú dices, ¿qué hay? ¿Qué pasó? Ya lo que hay ahora, que 28 de julio 2021, que apareció otra vez la fiebre porcina africana, este dato ustedes se lo saben muy bien. ¿Qué pasó? En el 78, una eficiencia excelente porque había un buen equipo profesional, con mucho ánimo, motivado y además con una alta credibilidad del comité ejecutivo liderado por Orlando Sánchez Díaz, el doctor Orlando Sánchez Díaz, que dio cátedra en lo que es administrar proyectos de desarrollo tendente a no solamente a mejorar, sino a desarrollar lo que usted quiere en cualquier país del planeta. Entonces, ese movimiento que se hizo, o ese plan nacional, o eso como usted quiera llamarle, el comité ejecutivo, que tuvo un éxito altísimo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahora en 2021? Que se invirtieron más de 15.000 millones de pesos y los resultados fueron muy negativos. No estamos buscando culpables, no es para eso, estamos apoyando al señor presidente de la República, pero yo quiero que se sienten fríamente los que tienen que ver con la parte pecuaria, con la parte agrícola, Ministerio de Agricultura, Presidente de la República, Dirección General de Ganadería, Salud Pública, Fuerzas Armadas, Banco Agrícola, y digan qué es lo que le conviene al país en estos momentos, erradicación o control. No hay dinero para erradicación, hay unos 17.000 millones de pesos calculados como debe ser. Entonces, que ustedes nos digan, hagan su tarea y digan si realmente les conviene al país la erradicación o el control de la fiebre porcina africana. Usted tiene que sentarse, cada dominicano del área agropecuaria, veterinario, técnico, productor, todo el mundo, siéntense y digan qué es lo que le conviene al país. Si podemos destruir una infraestructura o una industria porcina que se invirtió antes de 2021, tenía entre 1.500 a 2.000 millones de dólares. Si podemos eliminar eso y traer el cerdo otra vez, ¿qué puede pasar? La consecuencia, lo pro y lo contra. Tienen que sentarse, ¿eh? Se lo dejo de tarea. Adelante.